Sean bienvenidos una vez más, una semana más, a este espacio de actualidad, de debate y sobre todo de opinión, la de los mejores analistas que van a encender esta semana el braserillo. Antonio González Jerez, periodista, bienvenido. Buenas. Un placer tenerte aquí. Lo mismo digo. Y está con nosotros también otro periodista, Carlos Muñoz, bienvenido. Muy buenas, encantado, gracias. Javier Gil, abogado. Hola, muy buenas. Bienvenido, y luego te pregunto una cosa, porque eres especialista en mutualidades y eres gran asesor también de empresas y quiero preguntarte algo sobre los ICOs. A tu disposición. En relación con la pandemia. Y a mi amigo y politólogo, sociólogo también, don Fernando Mora, bienvenido. Muy buenas. Un placer tenerte aquí. Muchísimas gracias. Vamos a analizar la actualidad. Sigue lloviendo por algunas zonas de España. La verdad es que las lluvias no han cesado, ¿eh? Es muy bueno el agua, pero nunca llueve a gusto de todos. La crecida de los ríos, el desembalse de los pantanos ha creado diversas alertas en muchas zonas de nuestro país. Por ejemplo, las fallas de Valencia han estado pasadas por agua y poniendo el foco precisamente en la Comunidad Valenciana, su presidente autonómico está copando las portadas por varias cuestiones. Lo último, el pacto con Vox esta semana para aprobar los presupuestos. Y recordemos, la gestión de la terrible Dana, que por cierto está judicializada. ¿Qué opináis de la situación de Mazón, Antonio González Jerez? Bueno, la verdad es que para mí es sorprendente, ¿no? Porque yo entiendo que desde que se produjo ese hecho, de los más graves que se han producido desgraciadamente en España, como catástrofes naturales y que afectó a buena parte de la población, es que Mazón tenía que haber dejado paso a un sucesor. Y bueno, pues no solamente con eso, nos enteramos ayer, se presentó el acuerdo con Vox para los presupuestos, además un acuerdo con un partido que precisamente ahora mismo es el mayor enemigo casi de su partido, del Partido Popular, que es Vox, pues están a la gresca. Sí, a mí me sorprende todo esto porque entiendo que es dar un balón de oxígeno a un rival político importante, porque si el Partido Socialista va por su lado en este caso, y si alguien puede robar votos o se pueden robar mutuamente son el Partido Popular y Vox, y si entre ellos pues hay este clima, es dar un balón de oxígeno a Vox en este caso. Y además, durante el discurso de presentación de los presupuestos, que es una buena noticia, hay que decir que mientras que Mazón aprueba unos presupuestos, el Gobierno Central ni está ni se lo espera en esa cuestión de aprobar unos presupuestos, que ya es decir, como cuestión grave. Pero claro, cuando escuchaba a Mazón pues afirmar todo lo que Vox había planteado, digo, esto no es posible. Bueno, sí, pero dos cosas me sorprendía, la verdad. muy significativas que dice el periodista Antonio González Jerez, tantos años en el diario ABC, que hay que ver cómo está la derecha, ¿no? Y además ahora toda la izquierda, Fernando Mora, se escandaliza porque Mazón haya pactado con Vox, cuando precisamente el Partido Socialista pacta todos los días con la izquierda más radical también de este país, ¿no? O con incluso independentistas. A tu juicio, el caso Mazón, ¿no? Porque ya se ha convertido en un caso todo lo que le rodea al presidente de la Comunidad Valenciana. Sí, yo creo que Mazón tenía que haberse ido. Yo creo que una persona que tenga la más mínima dignidad y en las circunstancias que rodearon todo, todavía nadie sabe qué hizo la tarde aquella, y ha dado 25 versiones y ninguna coincide. Yo creo que se tenía que haber ido, y sin embargo está resistiendo. ¿Y por qué está resistiendo? ¿Y por qué el Partido Popular le está, digamos, apoyando? Hay algo que me resultó significativo. La semana pasada, en el diario ABC, en su portada, decía, a través de una editorial, Mazón tiene que dimitir ya. El ABC es el periódico de cabecera del Partido Popular. El que lo dijese, sin lugar a dudas, significativo. La anterior vez que lo dijo fue con respecto a Casado, y Casado se tuvo que ir. Y sin embargo aquí Feijóo no ha cogido el toro por los cuernos, y yo creo que no ha cogido el toro por los cuernos porque tiene miedo. Tiene miedo por una sencilla razón. Un nuevo candidato del PP en Valencia es complicado, necesita el apoyo de Vox para ser investido. Y claro, eso le dificulta mucho. Podía ser la alcaldesa de Valencia, pero a su vez la alcaldesa de Valencia tiene problemas con Vox. Luego, la dificultad es tremenda.
el PP no se puede permitir el lujo de perder la Comunidad Valenciana. Entonces, por eso está aguantando a Mazón. Lo que pasa es que vos también tendría una dificultad. Es Le decir, estaba enseñando- apoya al PSOE. Le estaba enseñando una noticia de esta semana a Fernando Mora, que está haciendo una valoración bastante exacta de lo que está ocurriendo. Bueno, la noticia aparecía esta semana en el diario El Mundo. Francisco Camps, expresidente de la Comunidad Valenciana, absuelto de todos los casos, o del caso que le llevó a ser impopular. Bueno, pues ha dicho que está preparado para Sí, lo que crear pone- un nuevo PP en la Comunidad Lo que Valenciana. pone en evidencia es las dificultades del PP en Valencia. El hecho de que Camps salga y lo diga. Es decir, Camps podría ser candidato a unas hipotéticas elecciones, Claro. salvando muchos obstáculos dentro del PP, obviamente. Entonces, yo creo que al final Camps ha tirado Mazón ha tirado por la calle del medio, pactando con Vox, pero el pacto con Vox y en la forma en que ha pactado con Vox es comparable, lo digo por las comparativas que se hacen, a los pactos que el gobierno de España, que Pedro Sánchez puede hacer con Esquerra Republicana o lo puede hacer con Junts. Entonces, ¿a qué estamos jugando? Realmente, ¿a qué estamos jugando? Es decir, ¿los partidos de hoy tienen una ideología firme en la que asentarse? Pues no. ¿O son capaces de vender su ideología al mejor postor? Al poder. Ese es el gran problema y la reflexión que hay que Ahí hacer. estoy de acuerdo contigo. Pues efectivamente ese es el problema y a lo mejor es que el sistema electoral que tan buen resultado nos ha dado en España durante muchos años, a lo mejor ha llegado un momento en el que está estresado, ¿no? Yo creo que Camps se ha comprado el libro de Pedro Sánchez, el Mazón, manual, Mazón. perdón, se ha No meta comprado, acá en este medio. sí, no se nos va el nombre. Ha comprado el libro de Pedro Sánchez, Manual ¿no? de El manual de Resistencia. resistencia, el que le escribieron a Pedro Sánchez, ¿no? Y entonces, pues, lo está utilizando. Yo creo que esto es prolongar un problema. Prolongar un problema que no es bueno ni para Valencia, ni para el Partido Popular, Ni para España. ni para España. Efectivamente. El tema es que, bueno, ya ha pasado un periodo prudencial y tal vez ahora se debería tomar alguna cierta decisión para que el Partido Popular todavía tiene tiempo, le quedan 2 años, ¿no?, para crear una figura, regenerarse y poder volverse a presentar a unas elecciones con un nuevo presidente o presidenta y con una nueva manera de hacer las cosas y de sopesar este problema que ha ocurrido. Tal vez fuera una solución Sí, aceptable. pero luego la palabra final la tienen la gente que nos ve en la Comunidad Valenciana, que si Mazón aguanta, pues a lo mejor sale reelegido Carlos Muñoz. A ver, yo creo que va a ser la primera vez que estamos los 5 en esta mesa de acuerdo. Los 4. O los 4 yo reparto estamos, juegos. los 4 estamos de acuerdo. A ver, hablabais de la ideología. Ya no hay ideología en política, lamentablemente. Y, Sí, la hay. Desgraciadamente hay más ideología ahora que hace unos años. me refiero que, y creo que también estaremos de acuerdo, que ahora cualquiera se deja comprar fácilmente en política, y lo estamos viendo, ¿no? No puede ser que PP y Vox estén a la gresca en muchísimos sitios, y en Valencia entre otros, y en cambio para mantener el sillón se pongan de acuerdo. Eso es triste y no debería funcionar así. Hablabais del tema de Mazón. Pues fíjate que yo no veo del todo mal, veo mal que no haya dimitido, pero veo inteligente que no haya dimitido ya. ¿Por qué? Porque a 2 años vistas para las siguientes elecciones, presentar un candidato ahora significa que te le van a quemar, y nunca mejor hablando en la semana de fallas, ¿no? Le van a quemar, le van a hacer polvo y le van a masacrar. Entonces, poner ahora un candidato fuerte en Valencia implica que en estos 2 años, que tienen que ser los 2 años de la reconstrucción de Valencia, va a perder toda popularidad y va a perder todo golpe de efecto. Entonces, ¿qué es lo que creo que va a pasar con Mazón? Pues que va a aguantar, que vulgarmente dicho, se la va a comer entera toda esa reconstrucción y va a recibir palos, pues más que una estera, y cuando efectivamente la situación esté un poco encaminada, con los 2.000 y pico millones de euros, creo recordar, que han sido, creo que eran 2.900 millones de euros los que se han pactado para la reconstrucción, pues una vez que eso ya esté avanzado, es cuando
entiendo que dará un paso al lado. Y pues creo que coincidiremos todos que efectivamente no será candidato. Yo no sé Antonio. si va a llegar a ese extremo de decir esa jugada tan bondadosa como Pues sería un error gravísimo, sí. Carlos, ¿no? la jugada. Sí, es que me parece que... Sería tétrica. Es que yo creo que se tiene que tirar en medio porque su figura, o sea, cuando aparece en pantalla en cualquier momento, es recordar lo que ocurrió ese día, en ese momento, esa tarde maldita, ¿no? Y va a ser así siempre. Eso no se puede disociar, aunque lo pretenda. Y si aparece otra persona nueva en ese momento, pues esa persona, primero, no estaba allí al mando, con lo cual no se le puede imputar una mala gestión, como es lógico, y también es reconocer que el partido que hace el cambio reconoce que hizo una cosa mal quien estaba al frente. Y la gestión la gente quiere mostrar que los políticos también tienen esa bondad, por decirlo así, de esa manera, que no son siempre engreídos, que nunca se equivocan, ni más. Me he equivocado y como nos hemos equivocado lo cambio. Pero fíjate además, una cosa, Antonio, sí. Toda la culpa, todos estamos hablando, y en este momento estamos hablando, del presidente de la Comunidad Valenciana, Pero y como que central. todo Pero hay otra tiene... gestión todo- también, pero por es que hay una supuesto. gestión Estoy de acuerdo de la con lo que vas a EMED. decir a eso, sí, Hay sí. una gestión de la EMED. Que sí. Hay una gestión del Gobierno de España, del Ministerio de Medio Ambiente, Del Ejército. del Ejército. Y de eso no estamos hablando, Sí, pero- no estamos pero- diciendo pero el nada. el ¿Por cartel qué? electoral- Porque la maquinaria de marketing Sí. del Partido Socialista es tan buena que es que yo creo que hay que estudiarlo, porque es Javier, que son pero buenísimos. pero el cartel Todo electoral lo ha es llevado mazón. al presidente Mazón. El cartel electoral es mazón. Yo Pero creo que la UME lo que estás fue diciendo maravilloso. es exagerado. Yo recuerdo los días previos al día de la Dana, donde el informativo del tiempo que se daba en la televisión, que lo da la EMED, ya anunciaba que la situación de graves problemas en la Comunidad Valenciana era cierta. Era inminente. Y además aparecía en rojo la provincia de Valencia. Solamente hay que hacer rebobinar eso. Yo creo que la EMED no ha fallado. No ha fallado. Ha fallado el gobierno de Mazón pasando audios donde estaba cortado. Yo creo que el gobierno de Mazón no se ha comportado lealmente con otras instituciones. El tema, la UME intervino en el primer momento, antes de que sucediese todo, en Utiel, por ejemplo. ¿Vale? Se movilizó a la UME inmediatamente en Utiel cuando empezaron que el ejército... Luego otra cosa es la gestión posterior de la crisis, que ya posiblemente fuese Pero que bastante, además la ciudadanía bastante desastrosa. pasó factura a los dos, porque Bueno, Pedro Sánchez fue allí y sí, fíjate cómo lo recibieron. pero a bueno, los dos pasó factura a la sociedad. pero en un nivel de emergencias como el que se producía, la máxima responsabilidad en ese momento era del presidente de la Comunidad Valenciana. La UME estaba Pero en alerta, y sé lo que te digo, lo sé muy cercanamente. La UME estaba en alerta desde antes de las lluvias. O sea, la UME en Madrid estaba esperando esa llamada. Y esa llamada tardó en producirse también por parte de los dirigentes del ministerio para que fueran a Valencia. Pero la UME sé Tardó fehacientemente, casi 24 horas después de haberse sé producido la fehacientemente que la UME estaba, como se suele decir, con el Pero cuchillo insisto, entre los que a dientes o Pedro con la pala entre Sánchez, los dientes. acordad cómo la esperando recibieron para allí. salir. Bueno, pero es decir, que nos hablando estamos mucho de desviando un Mazón, poquito pero que el gobierno del central asunto, también porque tiene- estábamos hablando del tema de Mazón ahora. Pero es que nos gusta y también del hablar no, del tema, sí, pero vamos, de la responsabilidad el tema del pacto. Yo creo que lo que ha hecho Mazón Muy breve. es vender el gobierno valenciano a Vox por un plato de lentejas. Bueno, Yo creo, No, yo digo nada, ¿no? yo creo Quizá la que sí. dimisión de la pasada Déjame que termine, ¿vale? Y desde luego el apoyo que ha recibido Vox de Mazón es inestimable. Rajoy no es presidente del gobierno porque Mazón aceleró los pactos con Vox y retrajo a muchos votantes de centro al botón. Un momentito. Y ahora en esto Sí. está en las mismas. Se ha precipitado a la hora de pactar con Vox y está llevando al PP por unos derroteros que realmente no le van a favorecer. Vox va a seguir aumentando en votos y el PP va a ir cayendo. Luego, mala estrategia, buena estrategia por parte de Mazón de forma coyuntural y mala estrategia Fernando, de Feijóo por consentirlo. déjame, si yo no te estaba interrumpiendo porque quiero introducir una información más. Vamos a escuchar a Mazón.
después de esa firma con el pacto con Vox, vamos a conocer también lo que piensan desde Vox y vamos a conocer lo que piensan desde el Partido Socialista. Llevaremos al Consell los presupuestos que estamos negociando y que confío terminarán de acordarse, como debe ser, durante el trámite parlamentario correspondiente, con las aportaciones de aquellos grupos que deseen participar en hacer mejor nuestra tierra. Celebro que, pese a las diferencias ideológicas, hemos encontrado con Vox puntos de entendimiento que ponen a los valencianos primero para presentar estos presupuestos. Este acuerdo no solo garantizará la estabilidad política, sino también la capacidad de nuestra comunidad para afrontar los retos del futuro con garantías. El señor Mazón ha facilitado el desbloquear el que la mesa de negociación en torno a los presupuestos de Valencia se pueda reactivar, podamos sentarnos en torno a una mesa y empezar a pensar en lo verdaderamente importante, que es en los valencianos. Pensar en la reconstrucción que merecen y necesitan desde hace muchísimo tiempo. Pero, como bien sabían, esos presupuestos, esas negociaciones, no se podían afrontar si no era denunciando, como bien sabían, mediante una declaración que en numerosos casos ya había anunciado nuestro presidente nacional, y así ha sido. Lo que exigía Santiago Abascal, lo que exigía Vox por el bien de los valencianos, lo ha reconocido el señor Mazón, y vamos a demostrar, si seguimos en esa dirección correcta, que existe una alternativa cuyos principales beneficiados son los valencianos. Nuevo pacto de la vergüenza, porque es la versión 2.0 del primer pacto de la vergüenza, de aquel pacto firmado en una servilleta entre PP y Vox, que es el pecado original del que todavía estamos lamentando sus consecuencias. Este segundo pacto de la vergüenza le da todavía más énfasis al racismo de Vox, que el Partido Popular del señor Mazón compra hasta unos límites inimaginables, y también el negacionismo climático, el negacionismo del Pacto Verde. Diana Morat, la ministra candidata también a la Comunidad Valenciana, Ignacio Garriga, secretario general de Vox, y hemos escuchado a Carlos Mazón, Javier, presidente de la Comunidad Valenciana, cada uno hablando de su libro. Bien, bueno, estamos hablando de un tema distinto y es dar estabilidad a una comunidad autónoma como es la Comunidad de Valencia, donde la gente necesita unos presupuestos, cosa que para el resto de España no tenemos, y tenemos que vivir con unos presupuestos de hace muchos años. Entonces creo que es interesante que durante estos 2 años que queda haya presupuesto, esperemos que el año que viene también, y logre solucionar problemas como tiene muchos de la Comunidad Valenciana. Salimos a toda España. ¿Cómo están los empresarios? ¿Cómo están las pymes? ¿Cómo están los autónomos ahora mismo, Javier? Bueno, tú pues, que además sí. Consultor, asesor, trabajas en mutualidades también para ellos y estás... Me contabas esta mañana, ¿no? Estamos recibiendo una cantidad... tienen una cantidad de problemas. ¿Cómo están? A ver. ¿Cómo está el tejido empresarial? El tejido empresarial en general está muy preocupado y tiene miedo porque tenemos unos impuestos increíbles, la seguridad social se ha incrementado, las aportaciones se han incrementado de una manera terrorífica. ¿Los precios han subido? Los precios han subido y ahora mismo la situación de un empresario, y cuando digo empresario todos a lo mejor podemos referirnos no a una gran empresa, no, me estoy refiriendo a la mercería, a la pescadería, al señor que tiene un taller con 4 o 5 empleados, lo están pasando realmente mal. Te lo pregunto porque se ha cumplido, y ahora vamos a hablar de ello, un triste aniversario, el de la pandemia que encerró al mundo. El estado de alerta, de alarma, que nos enseñó hace 5 años una lección muy dura por la que pagamos un coste muy caro, el de miles de vidas. 5 años después, muchas personas sufren COVID persistente. Y muchos empresarios, por eso le preguntaba a empresas y también miles de autónomos y pymes, están pagando aquellos créditos ICO con la consiguiente, digamos, ruina. Por eso te lo preguntaba, ¿no? Ahora mismo muchos empresarios se están encontrando con la tesitura de que no tienen cash, no tienen dinero, están subiendo los precios, los proveedores, los impuestos, el gobierno está acribillando a impuestos es lo que dicen los empresarios, la patronal. Y resulta que tienen que pagar los intereses los intereses de aquellos ICOs que vinieron muy bien en la pandemia, que quizá a lo mejor nos explicaron qué está pasando. Bueno, yo creo que el problema viene de entrada. El problema es que en aquel momento se dice vamos a crear una serie de créditos o vamos a crear unas ayudas para los autónomos que tienen que cerrar sus negocios durante este tiempo y, ya veremos, ¿no? El problema es el ya veremos. El problema es que en ese momento se hacen unas normativas corriendo
Y entonces se conceden, además, a los bancos, a las mutuas, se les dice, dar todo lo que os pidan, sin problema. Vale, ¿y ahora? Ahora hay que devolver todo aquello que la normativa no decía que no era correspondiente. Es decir, voy a poner un ejemplo claro. Por ejemplo, un autónomo, un señor que era, por ejemplo, vamos a poner dueño de un bar. Los bares no podían entrar, entonces no podían abrir. Entonces, pues pide esta ayuda de autónomo. Pero este señor, a su vez, estaba dado de alta como cualquier otra cosa, como panadero en otra tienda, y pide la ayuda por el bar. Bueno, pues ahora la tiene que devolver porque tenía 2 trabajos, uno donde podía abrir y otro donde no podía abrir. Y se están encontrando las mutualidades con un atasco monumental. Un atasco enorme de personas, lógicamente, consultas y todo esto. Y luego, muchos que no pueden pagar. Efectivamente, ese es un gran problema y que tienen que cerrar sus negocios. Bueno, Javier entiende mucho más que yo de esta cuestión, pero efectivamente aquello fue un caso inédito en el mundo, con lo cual cada país tuvo que tomar las decisiones económicas, en este caso, más urgentes que se podían tomar, pero claro, cuando llegan las ayudas, bueno, llegan las ayudas, pero todos sabemos que lo que debes lo tienes que devolver. Y esa es la cuestión, es decir, que no es algo que llegue pues, a fondo perdido, ¿no? Efectivamente. Entonces, claro, pues ahora pasan ese tipo de cuestiones. En aquel momento eran fundamental, vitales para seguir adelante, pero hay que devolverlo. Es que como cualquier persona que va al banco a pedir un crédito, mire usted, no se lo doy graciosamente, lo tiene usted que devolver. El caso es que se están quejando, Fernando Mora, muchos los empresarios, las pymes. Vamos a ver, yo creo que de todo. Están sufriendo mucho. Yo creo que hay de todo. Hay de todo. Esta mañana me contaban de alguien que tenía una peluquería en Sevilla y me decía, este señor con lo que le han dado se ha jubilado. Hombre, hay de todo, efectivamente, como bien dices. Y era conocido del que me lo decía. Luego, vamos a ver, había una situación realmente dramática. Hubo que cerrar toda actividad. Se cerraron muchas empresas. Toda actividad. Y muchas no volvieron a abrir. Y muchas sobrevivieron. Porque claro, muchas, la mayoría. Casi todas pasan por ERTEs temporales. Bueno, bien, pero estaban contemplados los muchas han vuelto a la normalidad y muchas, la inmensa mayoría. Que haya alguno que haya cerrado, evidente. Que también había otro problema, y tú lo sabes. Había gente que no declaraba todo. Y al no declarar todo, las ayudas que se recibían eran en función de lo que declaraban, y entonces decía, oye, me están dando menos que lo que yo estaba ingresando. Claro. ¿Eso ha sucedido o no ha sucedido? Entonces, no hay que precisamente hay que tenerlo, que se dijo, dárselo a todo el mundo, y luego ya veremos. Pero no, dárselo a todo el mundo previa justificación de ingresos. En aquel momento era previa justificación de ingresos. Sí, a todo el mundo, pero previa justificación de ingresos, es decir, no te pueden dar si tú no has declarado determinados ingresos. Y eso también hay que ver. Pero de todas formas, la inmensa mayoría de las empresas, pequeñas empresas sobre todo, se salvaron. ¿Que ha habido gente que tuvo que cerrar? También. Sí. Luego, por tanto, creo que la actuación que se hizo fue la adecuada. Y como decía Antonio, es decir, cuando se te concede una ayuda, cuando se te concede un préstamo, eso al final hay que devolverlo. Claro, pero hay que devolverlo. Terminamos. Porque también te digo otra cosa, hay gente que le ha ido fenomenal, que le ha ido fenomenal. Bueno, ahora mismo hay muchas empresas, Carlos, y tenemos un minuto, te lo dejo para ti. Desde el aprecio que te tengo, que se están quejando de que hay un aluvión de impuestos tremendo, con esa carestía ahora de pagar los ICOs, pagar las nóminas. Bueno, en definitiva, que no nos acordamos de las empresas, pero hay que acordarse. Mira, insisto, desde el aprecio que tengo a Fernando Mora, no se puede decir desde mi punto de vista, dice, hombre, no todas, que si había que justificar unos ingresos, claro, que si tuvieron que mantener, que si la mayoría sobrevivieron. Hombre, claro, es que el que es carpintero antes del COVID, después del COVID y durante el COVID. Entonces no le queda otra que según termina el COVID volver a su actividad. El tema es, cuando volvió, como es lógico, el tema es que seguramente volvió con el banco mucho más vacío de como cuando estaba antes. Por tanto, que sobrevivieron la mayoría, gracias a Dios, y obviamente. Ahora, que se hizo una mala gestión... Obviamente no. Hombre, Fernando, no. Vamos a ver. Tendrán que mantener, tendrán que volver... Si no tienes un duro y nadie te ayuda,
no hay nadie que te salve. Pero lo que quiero decir es que ahora el ayudar, o sea, si se ayuda, pero que no se puede decir, o sea, nadie puede ver con buenos ojos ahora estos sablazos que se están dando en materia de impuestos, en materia de devolución de esos préstamos, que sí, que seguramente, como decía Antonio, no se concedían de una forma graciosísima y decían, Dios, qué bueno eres, señor Sánchez, Dios del universo. Sí, de acuerdo, pero que no funciona de esta manera, hombre, que tienen que volver con otras garantías. Es decir, si a ti te dan una ayuda, alguien paga esa ayuda. Sí. Alguien la paga. Habitualmente los empresarios. ¿Alguien? ¿Y los trabajadores? No. También, habitualmente los empresarios. Vamos a ver, aquí pagamos impuestos todos. Tenemos que dejarlo aquí. Sí, pero lo único, claro, tenemos que ir, es que si recibes ayuda, pues se paga esa ayuda. Lo que no puede ser es que si recibes ayuda, no pagues esa ayuda, porque si no, y ya con todas y con eso... Pero con una subida de los impuestos, con una subida de la carestía de la vida... El endeudamiento del Estado subió muchísimo. Y la carestía de la vida no tiene que ver nada con esto, tiene que ver con otro... No, es que se les ha juntado todo. Tú y yo somos de Castilla-La Mancha y sabes que hay muchas ayudas realmente a fondo perdido. Lo que se está pretendiendo es dar un montón de prestaciones que está muy bien y que a mí me encantaría que todo el mundo viviéramos de las pagas, pero es que un país no puede vivir de tanta paga. Volvemos enseguida. Les dejaré un pellizquito de esto, pero hay que hablar de uno de los asuntos importantes estos días, que es el referido sobre todo en todo nuestro país al gasto militar en España y la escasez de soldados. Enseguida aquí, en el Braserillo. Seguimos con Antonio González Jerez, con Javier Gil, con Carlos Muñoz y con don Fernando Mora, que la verdad que en esta pausa que hemos hecho estaba la cosa muy caliente. Quiero irme a lo del gasto de defensa, pero dice Javier que, ¿cómo has dicho esa frase? Que lo que quiere el PSOE de ahora... Yo lo que pienso es que el Partido Socialista de ahora, que no es el Partido Socialista tradicional, democrático, socialdemócrata que ha habido en España durante muchos años, Pedro Sánchez, vamos a decir que es el partido de Pedro Sánchez, lo que quiere es igualar en la pobreza. El sanchismo. Quiere que haya mucha gente que cobre pagas, que tenga un poquito para comer y un poquito para ir al bar los viernes por la tarde y que sean fieles votantes. Es decir, ¿por qué hay tantos impuestos? ¿Por qué se machaca a la clase media? Porque lo que quiero es una clase baja y fiel. Eso es lo que estoy diciendo. Antonio, igualdad, como has dicho, igualdad en pobreza. ¿Qué es lo que busca? Yo estoy convencido de que Pedro Sánchez, no el Partido Socialista de toda la vida, cuidado, Pedro Sánchez es lo que pretende. Pretende tener para sí, ya lo tiene, la Fiscalía General del Estado, el Tribunal Constitucional, los medios de comunicación, el Congreso, donde no quiere aparecer ni presentarlas allí. Entonces, es que esto cada vez se parece más a Venezuela o a Corea del Norte. Sí, a Corea del Norte, ya te digo yo. Hombre, me parece es que las exageraciones las justas, ¿verdad? Aquí no hay un régimen militar, para empezar, no hay un régimen no hay un régimen de control, exhaustivo. Segundo, vamos a ver. Tercero, dice, control del Tribunal Constitucional, pactado con el PP, te lo recuerdo. Consejo General del Poder Judicial, pactado con el PP, ¿vale? La Fiscalía, ahora el fiscal lo nombró el gobierno de España. El anterior fiscal, cuando gobernaba el PP, lo nombraba el PP. Digo yo, ¿no? ¿Es así o no? Pero nunca en la vida ha habido un fiscal el fiscal no es militante del PSOE. Luego, por tanto... Poco le falta. Pues bueno, no lo sé, pero no lo es. Pero no lo es. Si solo hay que ver lo que está pasando. Yo creo que lo que hay que hacer no es exagerar, porque en la exageración no hay ninguna virtud, todo lo contrario. Pero, me parece que, por tanto, hay que ser, lo que está pasando ahora con el fiscal, sensato. Uno puede estar de acuerdo o en desacuerdo con las políticas del presidente del gobierno, de Pedro Sánchez. Y yo puedo estar en desacuerdo con una parte de esas políticas. Pero lo que no se puede hacer es exagerar. Esto no es Venezuela, ni es Cuba, ni es Corea del Sur. Pues yo te digo que tengo varios amigos venezolanos y cubanos exiliados hoy en España. ¿Están en España exiliados? Que me dicen que así empezó Venezuela, tal y como lo estamos haciendo en España. Yo te digo una cosa. Vamos a ver. Primero, es impensable, para que hable todo el mundo, es impensable que un país como España en la Unión Europea tenga el arquetipo de Venezuela. Impensable para hoy.
Luego, por tanto, vamos a ser un poco... Otra cosa que no te guste las políticas de Pedro Sánchez, que todo es legítimo, pero creo que la exageración no conduce a ningún Carlos sitio. Muñoz. Mira, el tema de... O sea, yo no he visto un país de verdad en el que su presidente no pueda salir a hacer un acto público a la calle. Que todos los actos que vaya tengan que ser prácticamente en un recinto cerrado o en algo protegido, muy acotado, muy protegido, porque se le comen. O sea, no tiene ningún sentido. Dos, hombre, por favor, que tengamos que ver las líneas, por lo que decías de las exageraciones, de verdad, o sea, es que, insisto, tú y yo somos de la misma región. Que se hacen las cosas diferentes en unos sitios que en otros, que no podemos hablar del mismo socialismo, el socialismo de Castilla-La Mancha, del socialismo de España, porque no es lo mismo, o sea, porque no lo es. Que recientemente el presidente Pedro Sánchez ha ido a Andalucía a entregar unas casas donde han puesto 200.000 euros el gobierno, el resto lo ha puesto la Comunidad de Andalucía, la región andaluza, y ha ido a apuntarse un tanto para arrancar unos cuatro votos. O sea, pero de verdad, ¿dónde estamos? Entonces, cuando hablamos de que la exageración no es buena, por supuesto que la exageración no es buena. Pero, hombre, yo creo que sí coincidiremos todos que las líneas rojas que se está cruzando este gobierno no se le habría ocurrido en su día ni a Felipe González, ni mucho menos a alguien como Zapatero, que tampoco era de mi agrado, pero es que Pedro Sánchez le está haciendo bueno a este hombre. Sí, estamos hablando aquí de que muchos de los que estamos interviniendo, que este PSOE no es el PSOE histórico, pero es que quien mejor lo sabe no somos nosotros que estamos opinando, son los socialistas de toda la vida, como se suele decir. Son los que mejor saben que este no es su PSOE. Lo que pasa es que como estamos viviendo también unos tiempos de política hooligan, que yo llamo, yo soy de mi equipo, gane un penalti injusto, con un gol fuera de juego, es igual, pero es mi equipo. Pero los socialistas de verdad son los que saben que este no es el PSOE que se creó hace muchos años. Sí, es así. Pero... Y lo decía Fernando antes, yo no estoy de acuerdo con él cuando dijiste en el anterior bloque que hoy día hay más ideología en los partidos. No, precisamente. Si hubiera ideología... No he dicho los partidos. No he dicho los partidos. Sí. Hay más ideología en la sociedad. Sí. Pero si en los partidos hubiera más ideología, muchas de las cuestiones que está haciendo el Partido Socialista, el gobierno de Pedro Sánchez, no lo haría. Mira, no lo haría, porque es que de verdad, cuando se achaca, ahora que hemos hablado primero de Mazón, del que el Partido Popular pacta con Vox, etcétera, etcétera, pero es que el PSOE no basta con uno, basta con 3 o 4 partidos que no quieren España. Pero es que eso es lo grave, es Antonio, lo más grave del mundo mundial. Fíjate lo que acabas de decir, que llevas mucha razón. ¿Y por qué se produce este enfrentamiento? Pues porque él lleva en su cabeza aquellas cosas del origen de la izquierda, la lucha de clases. Es que hay que enfrentar a los españoles unos contra otros para que de esa manera, pues, yo salga victorioso. Entonces, es algo que se está produciendo. Yo de verdad me encantaría, y de verdad que tengo muchas ganas, que los socialistas, de verdad, el socialismo de corazón. Yo no soy socialista, pero estoy convencido de que hay muchos socialistas que hoy día quieren volver a ese partido socialista, socialdemócrata, que tanto bien hizo por España. Yo te digo una cosa, bueno, al final es que me dejáis un poco solo, pero bueno, yo llevo militando en el Partido Socialista 43 años, ¿vale? Este no es el Partido Socialista en el que yo he estado durante tanto tiempo. Este es otro partido socialista. Pero de ahí, primero, el hecho de que no me sienta conforme con todo lo que es la estrategia del Partido Socialista hoy, no quiere decir que yo tenga que dejar el partido donde he militado tanto tiempo. ¿No? El Partido Socialista lo que es un partido plural que permite realmente que haya discrepancia. Y, por ejemplo, pues García Paje la está manifestando todos los días, esas discrepancias, porque él se siente mucho más, asienta mucho más sus raíces en lo que es el Partido Socialista tradicional. Hay gente del Partido Socialista que por el hecho de manifestar lo que yo estoy manifestando ahora, pues es la ideología. Te pone el disparadero. Pero lo que no me gusta es las exageraciones. Y decir, esto es Venezuela, si esto fuese Venezuela, tantos venezolanos como hay, que hay muchísimos, no se vendrían aquí. Y los hay. Y además, invirtiendo muchísimo dinero
en comprar cosas en Madrid. Muchísimo dinero. Todo el barrio Salamanca. ¿Vale? Todo el barrio Salamanca. Luego, si esto fuese Venezuela, no venían aquí a traer sus cuartos. No, él dice que en camino. Ni en camino. No, él ha dicho eso. Tú ves un sitio. No, yo tú te vas a un simplemente digo lo que ha dicho Javier Gil. Pero tú te vas a un sitio. Que las políticas. Sí, lo he entendido. Pero tú te vas a un sitio donde estás en camino de inviertes tus cuartos, no. Yo creo que todo el mundo. No. Luego, por tanto, las exageraciones, no. Dejadme, por favor. Esto no es Venezuela. Por muy en contra que estés de Pedro Sánchez, Fernando, esto no es Venezuela. Déjame que termine. Y tampoco Corea del Norte. Porque vamos, Corea del Norte hay que saber lo que es para decir eso. Y lo que no puede manifestar nadie que se precie es ignorancia. Y diciendo que esto es Corea del Norte está... Yo lo único que sé es que el presidente de Corea del Norte a sí mismo se llama socialista. Nos ha tocado las narices. El hecho de que se llame socialista no significa que lo sea. Déjame, de Venezuela. Dejarme por favor que introduzca algún asunto más de debate, ¿no? Para que debatáis. Para una gran mayoría, Pedro Sánchez está acabado. Para otra gran mayoría, Pedro Sánchez tiene cuerda para rato. Y a nadie se le escapa que el presidente del gobierno está enfrentando sobre todo una serie de dificultades políticas, tanto internas como externas, con los escándalos de corrupción que afectan a su partido. Las tensiones también con sus socios de coalición, Sumar, Podemos, Puigdemont. Hay una oposición de la derecha que le pone bajo constante presión y ahora su gestión del gasto de defensa, la amnistía en Cataluña, los pactos con Junts, la cesión de fronteras, inmigración, los acuerdos con Bildu, simplemente por poner algunos ejemplos, le han generado numerosos enemigos dentro y fuera del gobierno. Esta es una pregunta para los cuatro. ¿Debe Antonio González Jerez, el señor Sánchez, alargar la legislatura o anticipar las elecciones ante estos múltiples frentes abiertos? Diga lo que diga, Pedro Sánchez va a hacer lo que le dé la gana. O sea que me da igual que ¿A tu juicio qué debería hacer? Una cosa con otra, con lo cual ni me va a escuchar, ¿no? Pero aquí lo que hay son unos intereses de poder. Da la casualidad, por decirlo así, que en el gobierno actual del Partido Socialista, el menos votado de la historia, que parece que ha sido más votado que Felipe González en el 92, así, ¿no? ¿Entiendes? Y claro, resulta que coincide matemáticamente que hay una serie de grupos políticos que suman esa mayoría, y todos se encuentran entre ellos en su salsa. El Partido Socialista porque gobierna, otros partidos como Junts, porque si no, a otra coalición de poder distinta no le sacaría el jugo que le está sacando, con lo cual les viene fabulosamente bien y ya está, y se mantiene en eso. Entonces, mientras ese ecosistema se mantenga y no se desmorone esa construcción, pues seguirán estando, porque no hay ideología, como lo decía Fran, no hay ideología, hay poder exclusivamente. O sea, Carlos Muñoz, ¿todavía tiene Sánchez la capacidad para gestionar los múltiples conflictos que tiene? Mira, yo tal y como lo veo es, Pedro Sánchez ya ha puesto en marcha su manual de resistencia, o sea, es evidente. Y aunque él tenga todo en su contra, Pedro Sánchez seguirá, agotará la legislatura, no sacará sus presupuestos, que es que tiene WhatsApp y que esto se estudiará algún día en los libros, y gente como Fernando, politólogo, lo dirán, que no saca un presupuesto porque no había ambiente de presupuestos, y nos la tragaremos y no pasará nada, aunque no haya ambiente. Y es más, mientras sigamos teniendo también un Partido Popular y un Vox a la gresca entre ellos, peleando entre ellos y haciendo una oposición lamentable, tan lamentable, o sea, pero tan lamentable están haciendo la oposición, caray, y es que ya hasta me enfado y me molesta que un gobierno de estas características, al que se le puede criticar por tantísimas cosas, y que no sean capaces, de verdad, de estar dando la vuelta a la tortilla, que es evidente que hay una parte muy importante de España que no está con el Partido Socialista en estos momentos y que no está con el gobierno. Por lo tanto, no solamente mantendrá la legislatura, sino que se presentará, y si no cambian las cosas en la parte contraria de España, seguirá gobernando. Dada la falta... Hay una cosa que yo creo que es más que evidente, a pesar de lo que... vamos a ver, lo que tú, por ejemplo, deseas, más que porque tú no expones la realidad, expones un deseo, ¿vale? Y es que sobre todo el principal valedor y sostén de Pedro Sánchez se llama Alberto Núñez Feijóo. Explícanoslo.
Y sí, lo explico muy fácil. Al final no hace nada más que dar bandazos. Dice una cosa y la contraria. Sí, dice una cosa y la contraria. Pensaba que te estaba refiriendo a Pedro Sánchez, que nunca lo ha hecho. Fernando, nunca lo ha hecho Pedro Sánchez. Sí, pero los que criticáis abiertamente a Sánchez, eso lo decís todos los días, pero no lo decís de Feijóo. Pero entonces, la hemeroteca es tan apabullante de Pedro Sánchez en eso, que es que no ha lugar. Una cosa, perdóname, el pacto de Mazón con Vox ¿es aire fresco para Pedro Sánchez, sí o no? Sí, obviamente. Luego, por tanto, ¿qué está haciendo Feijóo? Permitiendo que Mazón, que ya lo hizo después de las elecciones autonómicas previas a las elecciones generales, pactase con Vox. Abrió una puerta que le dio aire a Pedro Sánchez para mejorar sus resultados respecto de los que obtuvo Feijóo. Seguramente si Mazón no se hubiese adelantado, a lo mejor hubiera ganado las elecciones Feijóo. Fue Mazón el que se las hizo perder, o no gobernar. Luego ganó las elecciones, sí. Sí, ganó las elecciones, pero en España gobierna pero bueno, quien quiere el Parlamento. De vez en cuando hay que recordarlo. Pero ¿quién quieren los catalanes? pero habitualmente. Bueno, no. Sí, te hablo tanto del PP como del PSOE. Pero son votos. Sí, Fernando, que sabes que la ley es sobre representado. Brevedad, por favor. Fernando, pida tu brevedad. Pero para introducir todo el matices. No nos liemos porque parece que... Fernando, por favor, te ruego. No, dejé que me queden mis argumentos, ¿verdad? Entonces, yo lo que he dicho es que Feijóo está haciendo una estrategia errática. Es decir, si se van a votar las pensiones, tú lo que no puedes hacer es votar en contra de las pensiones porque lo proponga Pedro Sánchez. Y luego, cuando vuelve el decreto de pensiones, le votas a favor. Porque, ¿qué has hecho entre tanto? Sí, ¿qué has hecho entre tanto? Te has quemado. No es así. Te has quemado. No es bueno, así. sí, Tú haces una ley que tiene 100 puntos. Claro, y dices, y metes ahí... o votáis las pensiones o los 99 puntos eso restantes al se van pensionista. A tomar por saco. Pero cuando... Claro, pero es una trampa. que es trilero. Que los asesores son maravillosos. Pedro Sánchez, una trampa. Escucha un momento. Trilerismo. Escucha un momentito. Bueno, según Fernando Mora, hay un mal Sánchez y una peor oposición. La oposición es desastrosa. Pero en eso sí estoy de acuerdo. Desastrosa porque, hay un mira, mal Sánchez los y un mal Feijóo. Los argumentos que daba el PP, los argumentos que daba el PP fundamentalmente para oponerse, decía, no, es que le van a regalar un palacete en París al PNV. ¿Y es verdad? Y ese palacete de París iba en el decreto que votaron con las pensiones. Y le votó el PP. Luego, por tanto, ¿hay una contradicción permanente? Sí. Hay una contradicción permanente dentro del Partido Popular. Hay una contradicción permanente, y no estamos hablando del tema de defensa, con el tema de defensa... Ahora entramos y me dejáis. También. ¿Quiere el PP aumentar el gasto militar? Sí. Pero eso se contradice con que si apoyo el incremento del gasto militar, resulta que estoy apoyando a Sánchez. Y como no tengo que apoyar a Sánchez, y aquí el problema es que siempre que le apoyen unos y otros a precio de cero. O sea, las políticas de Estado... Cuando no es el PP, son sus socios. Cuando no son sus socios, el PP. O sea, las políticas de Estado... Mira, yo te digo... ¿qué méritos ha hecho Sánchez para que la apoyen permanentemente? Pero vamos a dejar a todo el mundo, que tiene todo el mundo que hablar. Que termino. Sí, pero... No quiero interrumpir, de verdad. Pero os digo una cosa. Hay cuestiones que son políticas de Estado que bajo mi punto de vista, tenían que ser pactadas entre el Partido Popular y el PSOE. Vale, eso es maravilloso. Escucha, a lo mejor las tendría que abanderar el partido más votado. A lo mejor esas las tiene que abanderar el partido más votado, que es el Partido Popular. Esas cuestiones de Estado, pero no es el que gobierna. Abanderar quien tiene mucho más diputados que el PSOE. Que converse más Sánchez con la oposición. Pero que ni las abandera, ni las hace. Vamos a ver, lo que está claro es que a Pedro Sánchez le gusta más hablar con Bildu que hablar con el Partido Popular. Eso está claro. Invitado a la Moncloa, por cierto. Entonces, y qué asco, ¿verdad? Es que eso es repugnante, que una persona de Bildu entre en el Palacio de la Moncloa. Pero bueno, es lo que tenemos. Y no Vox, dicho sea de paso, que es la tercera. Que por lo menos no guste, en esa democracia es la tercera fuerza política de España. Vox, de momento, que no iba con Sánchez ni a colocar banderas en la rotonda. Pues tiene muchos millones de votantes. Ni quiere destruir España, ni es heredero de nadie que haya matado a nadie. Bueno, depende.
Hombre, decir que Vox es heredero de alguien que ha matado a alguien. Oye, escucha, si vamos a las exageraciones y tú vas a las exageraciones de Corea del Norte con España, pues entonces podemos exagerar todo. Tú expresar deseos y acabar de decir, el Partido Popular va a votar en contra del aumento del gasto porque lo ha propuesto el Partido Socialista. No sabemos qué va a hacer el PP. Yo creo que va a votar a favor, ¿eh? No sabemos. Y lo lógico sería votar a favor. Claro. No hay un día en el que no haya una discusión con sus socios de coalición. Y estamos centrando el debate hoy en Pedro Sánchez también. Y los problemas internos afectados por presunta, tiene su lógica, por presunta corrupción, repito, dentro del Ejecutivo. Lo que está claro, y a la vista está de todos, de toda la opinión pública, es que Pedro Sánchez, en el programa de Supervivientes, no sé si lo habías dicho, se llevaría el primer premio, ¿no? Ahí tiene su manual de resistencia, lo ha dicho Javier Gil. Con las tensiones dentro de su propio partido, con continuos escándalos de corrupción que quizá en otro país hubieran provocado una dimisión, con presuntos casos de dedazos de nepotismo en su familia y esas disputas, esos tiras y aflojas con sus socios de gobierno. Pero pregunto, ¿por qué sigue... Esto es un fenómeno también que dice Carlos que se estudiará. ¿Por qué Antonio sigue consolidando su digamos, liderazgo, Pedro Sánchez? Pero que tiene. No, vamos a ver, es que, como decimos que en su Superviviente, él lo único que le importa es el poder. Entonces, va cogiendo aquellos elementos que le permiten seguir. Lo dije anteriormente. A Pedro Sánchez le interesa seguir. A Junts lo mismo. RC igual, aunque tenga sus disputas en Cataluña. Es que al final, como mejor se sienten esos partidos es entre ellos. Con el PP. Porque con el PP no se sentirían igual, vamos, dejarían de existir. Claro. Fernando como Mora. Elemento. Entonces, como en ese totum revolutum, esa coctelera perversa, una coctelera perversa, se mantiene el líder. Se mantienen. Ya sí, Fernando, que no hay más Fernando Mora tú eres una voz autorizada, has sido hasta hace poco diputado regional. Del PSOE no se puede obviar que la falta de confianza en la política de Pedro Sánchez ha crecido, también dentro del PSOE. Has nombrado a García Page, precisamente, y especialmente pues, por todos esos casos que leemos en la prensa todos los días, y también por las decisiones que le enfrentan a las demás comunidades autónomas, y a la percepción, yo creo, de que la coalición de gobierno está demasiado fragmentada, ¿no? Los socialistas se preguntan también si Sánchez, te pregunto, puede mantener el rumbo con una legislatura tan convulsa. O sea, ¿qué piensan los socialistas? Yo creo es una pregunta que antes te ha hecho aquí Antonio también, ¿no? Yo no puedo ser, digamos, la voz de los socialistas, soy mi voz. Yo creo que es difícil mantener un gobierno sin presupuestos. Y fragmentado. Sin presupuesto. Una coalición fragmentada. Bueno, las coaliciones son complicadas. En cualquier país donde haya coaliciones son complicadas. Presupuestos. Y de hecho, por ejemplo, mira las regiones donde el PP pactó con Vox, que se han deshecho. O sea que son complicadas en todos los sitios. El problema yo creo que está en que no salgan los presupuestos. Eso es un problema, evidentemente, para cualquier gobierno. Pero la pregunta que te hago, Fernando, es muy concreta. Es decir, García Page dijo hace poco que había muchos socialistas que no pensaban igual que se piensa en Ferraz. Y yo creo que eso es muy significativo. Pues posiblemente haya muchos socialistas que piensan diferente a lo Felipe que se piensa. González, Alfonso Guerra. Sí, y muchos más. Y muchos más que son militantes. Son los que conocemos. Que son militantes, pero militantes los de base. que no oímos, los anónimos, y ¿qué piensan? Y otros muchos también que piensan como se piensa en Ferraz. O sea que es complicado. Ya te he dicho ya se ha dicho que el PSOE es un partido plural desde siempre, no es de ahora, y entonces, pues es lógico que se oigan diferentes voces. Lo que tiene posiblemente el Partido Socialista, que no tienen otros partidos, es que evidentemente nosotros no nos dividimos, porque creo que sería un error el dividirse y decir que emanase del Partido Socialista otro partido. Sería un error. Yo creo que, sinceramente, lo que hay que hacer es que quien está en minoría trate de ganar posiciones para estar en su día en mayoría. Carlos, tú que, para terminar este bloque, luego vamos a ver si vamos con el gasto de defensa y los aranceles, que los tengo ahí preparados también. ¿Qué piensan los socialistas? Tú también hablas mucho con precisamente gente de esa sensibilidad. Mira, yo, por mi actividad diaria, pues efectivamente, nos toca hablar con muchos políticos. Y
coincido en una cosa que decía Fernando, que dice, a diferencia que otros partidos, nosotros no nos dividimos, y lleva razón. O sea, cuando hablo con muchos alcaldes, muchísimos alcaldes, pero a diario, incluso de pueblos pequeños, ¿no? Y de 3/4 partes de España. Digo 3/4 partes de España porque ni siquiera ni en el País Vasco ni en Cataluña, en muchos sitios ni nos permiten licitar en determinadas pues, licitaciones de empresas que también, sacan. sí. Y entonces, cada vez que vamos, tomando un café en el bar, te dicen que efectivamente que hay cosas que no son admisibles, porque no lo son, y porque son lógicas, y porque estoy convencido, pues eso, de que lo que opinan, pues lo que opinamos todos, que los disparates, los cambios de opinión, las mentiras, lo que está masacrando y machacando, e insisto en lo de machacar a todos los autónomos y a la pequeña empresa, eso no tiene sentido. Pero es más, es que en otras regiones, sean o no sanchistas, es que a nivel regional tampoco ocurre. No digo de Castilla-La Mancha, que es la mía, sino de vas a otras administraciones gobernadas por el PSOE y no se está comportando como se comporta Pedro Sánchez a nivel nacional. Por lo tanto, para mí, el PSOE debería quitarla, el OE, y dejarlo en PS nada más, Pedro Sánchez, o PSC, Pedro Sánchez Castrejón, bueno, y quitarle a la de los españoles, que señores, se lo está cargando. Nada, muy breve. Dame un titular, 10 segundos, Antonio. Fuera tratos de privilegio a determinadas comunidades. Puntualizaría una cosa. No puedo. Volvemos enseguida. Vamos a una. No es una pausa. Esa publicidad no es una pausa. Es tan importante como lo que estamos aquí. Y ahora te dejo, Fernando. Y sí, vamos a hablar en la recta final del braserillo de este gasto de defensa. Ir al Congreso, no ir al Congreso, pero en definitiva han dicho que nos tenemos que rearmar. Y luego os pregunto sobre los aranceles, que esa es otra. También hay empresas españolas que tienen dificultades. Habrá tiempo si habláis y condensáis mejor el tiempo, aquí en el braserillo. Uno de los asuntos importantes estos días, antes lo decía, es el referido al gasto militar en España y la escasez de soldados. El gasto en defensa de nuestro país debe aumentar en todos los países de la Unión Europea también. Lo demanda la OTAN, la situación geopolítica, sobre todo por la guerra de Ucrania y un señor que se llama Donald Trump. Sin embargo, España enfrenta pues eso, una escasez de soldados profesionales, la falta también de recursos adecuados en sus Fuerzas Armadas. Esto ha generado un debate sobre si el gobierno debe seguir invirtiendo más en defensa, y es la pregunta que voy a hacer a Antonio González Jerez, a Javier Gil, a Carlos Muñoz y a Fernando Mora, que por cierto, también en el Consejo Superior de la Defensa, usted hice algún curso, sí. Recogió no información, sobre todo ahí le impartieron un curso, y Javier Gil es también un especialista en política internacional. Empiezo por los dos. Entonces, a ver, ¿debe España aumentar el gasto militar en línea con las exigencias, como digo, de la Unión Europea y la OTAN, o hay otras prioridades, digamos, sociales con más peso que ese gasto de defensa? Es obvio. Nosotros vivimos dentro de la Unión Europea y, lógicamente, si la Unión Europea toma una decisión, debemos seguirlo. Pero además es que yo no lo veo como un gasto que tenga que ser algo negativo. Lo has dicho muy bien, es una inversión. España tiene una de las principales industrias armamentísticas de Europa. Tenemos una tecnología que, por ejemplo, en la Armada es de las mejores del mundo. Y a lo mejor eso puede ocasionar muchos puestos de trabajo. Eso puede dar salida a mucha gente que ahora mismo está en el paro y podría trabajar no solamente ingenieros, a personal, fontaneros, electricistas, personal de fábrica. Sí. Entonces yo lo veo como una oportunidad y creo que pudiera ser bueno eso, porque mejor estar trabajando que estar cobrando el paro, ¿no? Pero si te están escuchando los de Sumar y Podemos, dicen que, mira, bueno, van con la camiseta de no a la guerra, no a las armas. Vamos a ver, pero Sumar y Podemos, al igual que los nacionalistas, son partidos que de alguna manera apoyan a dictaduras como la de Rusia, ¿no? Entonces, pues es lógico que estén en contra de Occidente. Le voy a preguntar luego, me ha encantado un artículo que ha escrito en El Español Carlos Muñoz, el periodista Carlos Muñoz, que ha titulado, ¿cómo lo has titulado? Un mundo happy. Un mundo happy sobre esto que estamos hablando de que Sumar y Podemos no se suman
a este gasto de defensa, ahora voy contigo, Carlos Muñoz, Fernando Mora, que es necesario entonces, es vital para la seguridad? Vamos a ver, yo creo que España, como el resto de los países de la Unión Europea, tiene que dar ejemplo en esta historia. Y sí coincido contigo, no es una cuestión de que vayan a tener trabajo los que están en paro y no sé qué. A lo mejor tenemos dificultades precisamente para encontrar personal para que trabaje en los astilleros o para que trabaje en la construcción aeronáutica, si eso aumentase su volumen. Decías tú, fontaneros, no encontramos fontaneros ni siquiera para el arreglo de las cuestiones de casa, o albañiles, que es complicado. La inmensa mayoría son inmigrantes, luego por tanto ahí habrá un problema, pero sí hay una cosa clara. La Unión Europea necesita tener una defensa unida, ¿vale? Ahora mismo está bajo el paraguas de la OTAN, pero bajo el paraguas de la OTAN el mayor peso lo tienen los Estados Unidos. Y lo que necesita la Unión Europea es una defensa autónoma de los Estados Unidos, fundamentalmente. Luego se podrán hacer los tratados de alianza que sea menester. Y luego, claro, nos encontramos con un problema serio. Hay 27 ejércitos en la Unión Europea, cada uno de su padre y de su madre. Luego, por tanto, lo primero que hay que hacer es crear una fuerza de defensa europea, con un mando único europeo, con un Estado Mayor europeo. Por cierto, sí existe un Estado Mayor europeo y sí existe un cuerpo de ejército europeo, pero es casi embrionario, ¿vale? Pero sí, ese embrión sí podía servir realmente a que hubiese un ejército europeo. Por tanto, hay que unificar el ejército, hay que unificar la tropa en general, quienes componen ese ejército. Si unificamos la tropa, a lo mejor 117.000 soldados, como hay en España, no son ni más ni menos que los que se necesitan, porque si sumamos los de los 27, pues evidentemente habría que acoplarlo en cada arma y para cada menester esos soldados, ¿no? Y luego, evidentemente, hay una cosa que a mí me parece fundamental, y es la política de la industria armamentística. Si el ejército europeo le va a comprar las armas a los Estados Unidos, claro, pues hemos hecho un pan como unas tortas. Sin embargo, si el ejército europeo se autoabastece, y tú lo decías, aquí tenemos Airbus, que hace aviones para el ejército, y además con otros países europeos. Tenemos Eurocopter, tenemos tenemos Indra, tenemos los astilleros de Cádiz, los astilleros del Ferrol, que evidentemente también son importantes a la hora de contribuir a la industria armamentística. Luego, eso que genera, no solamente no es que genere un gasto, sino que también genera unos ingresos. Por tanto, nos llevará a aumentar el Producto Interior Bruto, y hay que mirarlo desde esa perspectiva, en la creación de trabajo y en la creación de riqueza. Eso también es otra perspectiva, es decir, no necesariamente para la guerra. Es decir, lo normal es que un ejército prepare la guerra, pero no se meta en ellas. Pero hay que estar preparado. ¿Por qué? Porque Rusia no deja de ser una amenaza, como ya lo hemos podido comprobar. Bueno, y también el sur de Europa. Bueno, Carlos, son compromisos internacionales, pero claro, que el gobierno, volvemos a Pedro Sánchez, no quiere sacrificar. Lo que no quiere sacrificar son sus pactos con partidos de la izquierda radical, ¿no? Con Sumar, con Podemos, con independentistas. Ya ha dicho Esquerra Republicana, Junqueras ha dicho que no votaría. Pero claro, buscamos, como dice Fernando Mora, Javier Gil, más seguridad interna y el bienestar social también de los europeos. Y en ese artículo del Español de Carlos Muñoz, que leíamos esta semana, precisamente te referías a la postura de Sumar y Podemos. Mira, hay una frase muy célebre que dice que si quieres la paz, prepárate para la guerra. Y lleva toda la razón. O sea, el hecho de incrementar el gasto en defensa no significa que mañana vayamos a conquistar Marruecos o Francia. O sea, evidentemente no. Pero coincido 100% con lo que ha dicho Fernando, 100%. O sea, es decir, mientras que otros
países, Estados Unidos tiene un macroejército dentro de cada uno de esos estados que tiene Estados Unidos. Lo que no podemos hacer es en Europa seguir divididos. ¿De verdad alguien piensa que si España tuviera una amenaza, Francia es la tercera fuerza nuclear del mundo? ¿De verdad alguien cree que si España necesitara el apoyo nuclear de Francia, Francia iba a gastar sus ojivas en España? Evidentemente no. Por lo tanto, en un mundo en el que tenemos líderes como Trump, como Putin, como Corea o incluso como Venezuela, que antes salía, como China, por Dios, y demás, pues es evidente que tenemos que defendernos, pero España es que no es ni la sombra de lo que puede ser Estados Unidos en un conflicto bélico. Entonces, evidentemente, tenemos que hacer grupo, tenemos que hacer piña, y por fin, de una vez, que efectivamente se eleve ese gasto militar, que España tenga, que Europa efectivamente tenga un mando único, como decía Fernando y Javier, y sobre todo, y lo más importante, que dejémonos ya de tanto buenismo y de tanta tontería, porque para mí es una tontería el hecho de decir, no, es que claro, no a la guerra, pero si nadie quiere la guerra, hija mía, si nadie quiere la guerra, pero si tienes la necesidad de mostrar músculo, la única forma de mostrar músculo, y termino, la única forma de mostrar músculo es incrementando tu gasto. Y por supuesto, y de verdad, y esto no sé por qué no ha sido portada en todos los informativos del mundo, que no toquemos las narices a Europa, porque, insisto, me parece gravísimo que España, en esa forma de vender que ha incrementado a un 2,5%, 3,5% el gasto en defensa, todavía no. Va a meter, o se ha planteado meter, o ha metido al menos a nivel interno, el gasto de personal del ministerio. Señores, no es así. A ver, Antonio. Sí, bueno, eso también. O sea, es que eso es otro trilero. Sí, es que hay gasto muchas. corriente. Sí, pero el gasto corriente, vamos a ver, el ministerio tiene que funcionar. Un momentito, Fernando. Pero como incremento del gasto militar, Antonio, yo creo que sobre todo esta cuestión hay que preguntarse. Por supuesto, no sé. Hay que pensar, ¿qué hemos hecho hasta ahora? O sea, vivíamos en los mundos de Yuppie. En un mundo happy, sí. Pero es que es así. Es decir, ahora nos planteamos que lo tenemos que hacer. Y todos estos años, ¿qué hemos hecho? ¿Qué hemos hecho frente a los peligros que eran evidentes? Es decir, que no es una cuestión que ha venido de manera súbita, sabemos que es así. Y ahora, con urgencia, con rapidez. ¿Cuánto tiempo se ha dicho que tardaríamos en crear un ejército europeo? 10, 12 años, no sé, más o menos. España tiene el tiempo muy pocos que hemos soldados. perdido en plantearnos una defensa como Dios manda, pero sí es que el mundo funciona así, no por una cuestión de capricho, es que me quiero gastar una millonada en carros de combate, en aviones, no, es que el mundo funciona así. Oye, ¿y cómo crees que y formamos parte del mundo? Antonio, ¿cómo tiene que incentivar el gobierno entonces que haya más soldados profesionales? Porque no los hay, no hay en España soldados. Bueno, pues es una de las cuestiones que tendrá que ponerse manos a la obra, efectivamente. La cuestión es si lo que vamos es a un ejército unido, europeo, es que son dos cosas distintas. Si claro. se necesitan más soldados o no. Claro, y luego hay que tener en cuenta otra cuestión que me parece importante para reflexionar. La tecnología. Es decir, la tecnología es muy importante. Tenemos que hacer un avance importante Las guerras son de otra manera. en el ámbito de la tecnología, porque si no, otros, y lo hemos hablado antes en esto, en las redes sociales son una parte de la guerra del presente y del futuro. Y la ciber... los drones y toda esta historia, y la guerra cibernética. Y luego, por tanto, es decir, ¿nos hace falta muchos soldaditos para llevar al frente? No. Bueno, pero si es que el frente no tiene soldaditos. Una parte importante, por ejemplo, de toda la maquinaria bélica rusa son edificios en ciudades de Siberia donde hay cientos de personas metidas dentro de las redes sociales dando contrainformación. Por ejemplo, el caso que hemos hablado en otras ocasiones... Manipulando, efectivamente. El caso que hemos hablado en otras ocasiones, por ejemplo, del referéndum de Cataluña. Ahí estuvo Rusia. Claro, ¿no? Ahí estuvo Rusia en las elecciones, en todas las elecciones. Es una guerra está Rusia silenciosa. metida. En Holanda, por ejemplo. ¿Y a quién está favoreciendo Rusia fundamentalmente? A la extrema derecha europea en todos sus ámbitos, porque la extrema derecha es un aliado potencial de Rusia. Pero Rusia no era comunista, Fernando. Dejó de serlo desde hace algo así como 40 años, ¿no? Hay una cuestión que dice, bueno, y hablando de presupuesto, ¿cuánto dinero tenemos que destinar a esta cuestión? El suficiente. Que es el tema, o sea, vamos al tema. Y claro, y te planteas en España, si no somos capaces de sacar un presupuesto
Para educación, nada. para sanidad, para trenes, para infraestructuras. ¿Cómo sacamos el presupuesto para defensa? Y además con socios de gobierno que los mundos de Yupi, estas cosas, ¿no? Claro, se planteaba también una cuestión por parte del gobierno, hacer una especie de trampa, es decir, desviar ciertas partidas, como decía, a seguridad. Seguridad no es defensa, que son dos cosas distintas, que aunque pueda parecer igual, no es lo mismo. Y otras cuestiones, pues del medio ambiente, de la Agenda 2030 o algo así, ¿no? También considerado como una cuestión que se refiere a la cuestión bélica o de las Fuerzas Armadas. No se puede hacer trampas, no se puede hacer trampas de esa manera. Entonces tenemos un ejemplo agravado. Otros países a lo mejor tienen una mayoría política que pueden hacer un presupuesto, pero es que en España tenemos un problema grave. Un ejemplo de hoy mismo. Si habéis leído la prensa esta misma tarde. Esta semana. No, esta tarde, esta misma tarde. Sí. En Alemania, esta mañana, los democristianos y los socialdemócratas, con el apoyo de los verdes, han aprobado un gasto militar de 1 billón de euros. A eso no llegamos nosotros. Bueno, sí, pero escucha. Portugal incluso también. Escucha, Portugal va a comprar aviones. Yo estoy poniendo el ejemplo de lo que en Alemania ha pasado, que además implica, para hacerlo, la reforma constitucional. Porque tenía limitaciones Alemania con el tema del gasto armamentístico. Bueno, es un buen acuerdo. Y la intervención de su ejército con otros ejércitos. Fíjate y fuera de las fronteras alemanas. Ese cambio constitucional, en teoría, debe ser autorizado por Gran Bretaña, Rusia, Estados Unidos y Francia, que fueron las 4 potencias vencedoras. Sí, pero bueno, eso ya es. Yo lo que quería decir es un buen ejemplo que pone Fernando Mora, ¿no? Lo que quería decir es que esto también es una oportunidad para Europa. Esto ha conseguido que Gran Bretaña vuelva a acercarse. Anti-Brexit. El 62% de los que votaron a favor del Brexit hoy ya no están de acuerdo. Por cierto, en el Brexit también hubo intervención rusa. Efectivamente, ahí eso es, y además creo que de todas la más grande, ¿verdad? Entonces, si logramos de nuevo atraer a Gran Bretaña, si logramos que países de la EFTA como Noruega, como Islandia, vuelvan al seno de la madre Europa, ¿no? E incluso si algunos países que se ven enfrentados a los Estados Unidos ahora mismo, como es el caso de Canadá, pueden entrar a formar parte, no de la Unión Europea, pero de un mercado único y tal, creo que sería muy bueno, muy potente para el futuro de Europa. Si funcionara Europa como Eurovisión, ¿tú qué eres? Pues a lo mejor Australia Eurofans, también, ¿no? Australia también podría ser. De hecho, Canadá está también en la OTAN, ¿eh? O sea, efectivamente. Bueno, Carlos, cuando hablábamos de invertir en defensa, que no se confundan la gente, que no se trata de que mañana ni que vuelva a la mili ni de que tengamos que poner 5.000 reservistas más. Esa no es la película. Mi empresa hace formación, mucha formación para el ejército, y la formación que está reclamando el ejército es formación en comunicaciones de baja frecuencia, en tecnología pura y dura, o sea, en pilotar drones y lo que se necesita, o sea, lo que reclama el ejército no son soldados, lo que el ejército reclama son ingenieros y son informáticos. Sería I+D. Totalmente de acuerdo. Con lo cual sería es que son todas las TICs las que tienen que fomentarse desde el ejército. Otra cosa, si es que lo tenemos ahí, es decir, que los teléfonos que hoy tenemos, que Internet podamos acceder desde este aparatito, esto es sobre todo fruto de la investigación militar, que es que a veces los drones, se nos olvida. Los drones, el Mossad fueron, precisamente, hay que decirlo ya lo sabe todo el mundo, Antonio, pero el Mossad utilizaba los drones, lo que se utiliza para hacer vídeos y cosas cachondas, y ahora ya no sé cuándo, son drones. Son drones. Bueno, y lo que hizo los israelitas, los judíos, el gobierno de Israel, con lo que acaba de decir Fernando, con los móviles, Cuidado, que eso era impensable, explosionar una cantidad de miles de móviles al mismo tiempo. Bueno, que en Ucrania que tengo que hablar de dinero. No es impensable porque desgraciadamente en España lo hicieron el 11. Bueno, cuando ha doblado realmente la pierna Zelensky y cuando ha dicho ya acepto lo que me ponga encima de la mesa Trump, ha sido precisamente no cuando le ha quitado los soldados y las armas, sino cuando le ha quitado la contrainformación. Vamos con Trump, últimos 8 minutos del programa. Vamos con algo que preocupa y bastante también ahora a muchas empresas españolas, hoy que hemos hablado antes de ellas, ¿no? Los aranceles de Trump. La administración de Donald Trump
ha vuelto a imponer una serie de aranceles a productos europeos, incluyendo los productos españoles. Fíjense, España exporta más de 20.000 millones de dólares anuales al año a Estados Unidos, especialmente petróleo refinado, aceite de oliva puro, vino, productos agroalimentarios, medicamentos envasados, transformadores eléctricos, vacunas, sangre. Me he quedado un poquito así, un poquito loco con el tema, ¿no? Cultivos. Es decir, están en peligro las exportaciones españolas. Acero, aluminio. Si hay que pagar, Aluminio, sí, están señor. en peligro, si hay que pagar, si hay que pasar por la ventanilla, con unos aranceles, Antonio, realmente carísimos, ¿no? Eso de 200.000, pero bueno, Europa ha contraatacado. ¿Qué va a pasar? Bueno, la verdad que es algo que me alegro que me escenario guste esa tenemos? pregunta, como se suele decir, pero que no tengo ni pajolera idea. Es que la política de Trump es una puñetera locura Diaria. en su comienzo. Y cambia cada día. No sé, es como aquel que dice sujétame el cubata, por decir así, que allí voy, ha empezado Sí. pero a lo bestia totalmente. Entonces, ¿de qué manera? Para hacerse notar, para hacerse respetar, entre comillas. Entonces, amenazando a todo el mundo, y así no se puede ir por la vida. No se puede ir por la vida. Claro, el acongoje, por decirlo así, que se produce en varios sectores. Por ejemplo, en España el sector del vino potentísimo. El aceite de oliva. Y que es muy, muy importante. Pues claro, por lo menos te pones en guardia para ver qué puede pasar. Todos sabemos que durante estas últimas semanas ha habido como picos, ¿no? Como si fuera una montaña rusa, amenazas, sí, luego ya no era tanto, otra vez así, depende. Es una especie de Guerra de negociación aranceles. trilera y barrio bajera y que... Esto es una manera de negociar y todo esto va metido casi igual que en lo de defensa, ¿eh? Sí. Estados Unidos ahora mismo tiene un presidente pues que no es del partido, que es un hombre que además estuvo en el Partido Demócrata, luego se cambió al Partido Republicano, luego se hizo independiente, volvió al Partido Republicano. Bueno, este hombre lleva una política que es una política de bandazos. Ahora, también digo una cosa, desde el punto de vista del liberalismo y desde el punto de vista de la historia económica, cualquier país que ha puesto aranceles tan altos siempre ha terminado fracasando. Ejemplo, hoy Estados Unidos ha pedido a la Unión Europea que por favor lleve huevos porque se están quedando sin huevos. Que ponga huevos. Literal. A ver, muy breve, por favor, tengo 5 minutos. A ver, la Unión Europea, Mora, ha contraatacado. Yo creo que hay que Lo acaba de decir. hay que poner altos aranceles a los huevos. Ha contraatacado. Mira, curiosamente contraatacó subiendo a los productos americanos los aranceles. Pero, por ejemplo, una cosa curiosísima, a las Harley Davidson, que es patrimonio americano, ¿no? A productos americanos, ¿no? Y esto ya ha desencadenado, como ha dicho Antonio González Jerez, una guerra comercial que puede afectar aún más a la economía española ya debilitada por la pandemia y la inflación global. ¿Debe la Unión Europea, Fernando, tomar una postura, digamos, más firme contra las políticas proteccionistas de Trump, o es mejor negociar en la mesa estos acuerdos internacionales? Para negociar hace falta que el señor que está enfrente quiera negociar, ¿vale? Y no trate de imponer, porque ese es el problema que tiene este señor. Y al final tendrá que darse cuenta de una cosa. ¿Por qué se ponen aranceles? Se entiende que para proteger a la industria autóctona, ¿vale? En la medida que la industria autóctona pueda crecer. Y de esa manera dice, bueno, pues lo que debía comprar antes a Europa, ahora lo fabrico en los Estados Unidos. Pero eso no se hace de la noche a la mañana. Si se ha desmontado la fabricación de automóviles en los Estados Unidos, que se fabrican fundamentalmente en México, si yo pongo aranceles a las empresas, y en esto ya ha empezado a recular, porque claro, las empresas de automóviles estadounidenses que tienen las fábricas en México le están diciendo, oye tú, que nosotros no tenemos capacidad de producir lo que se compra en Estados Unidos y pones esos aranceles. No tenemos capacidad de fabricarlo. Claro, ahí hay un problema. Luego, si el aguacate que lo importan de México, si no tiene Estados Unidos capacidad de producir aguacates, pues evidentemente los aguacates que haya van a subir de precio, igual que los coches. Luego, sí, pero va a haber un impacto importante en las digamos, exportaciones españolas y en la economía española. Sí, eso yo no está digo, clarísimo. sí, yo no digo, claro. Es que eso es lo que nos tenemos que fijar. El aceite de oliva, o las aceitunas, o el vino, ¿tienen los Estados Unidos capacidad de producir todo el vino, el aceite o las aceitunas que importa? Si no la tiene, es decir, ¿para qué pones aranceles? Entonces, esto es un poco de locos.
Y en esa locura, cuenta con el aplauso que a mí de verdad, yo alucino, cuando hace unos días en Madrid toda la extrema derecha europea se concentra para aplaudir a Trump, dice, ¿con quién están ustedes? ¿Con Europa o con los Estados Unidos, que nos está haciendo una guerra comercial? Aunque dijo ayer o antes de ayer que en eso de los aranceles no estaba de acuerdo. Hombre, es que... No, pero sí, por poner encima de la mesa, pero que llama la atención, Carlos, ¿no? O sea, soy mira, de Trump, pero no, van a afectar estas medidas comerciales, van a afectar a los precios y a la competitividad de los productos españoles en los mercados internacionales y yo creo que debemos mirar un poquito esto. Lo que pasa que, sí, como dice Fernando, es muy complicado negociar con Trump, Carlos. Con Trump no se negocia. También te digo otra cosa. Yo creo que hay otros mercados donde al final habrá que derivarse, y el mercado chino es cada vez más importante, el mercado japonés es importante, sí, el mercado sudamericano hay que buscar otra alternativa. Es importante, y la medida... Que no le va a salir bien la jugada a Trump, entonces, ¿no? Yo te digo una cosa, creo que no le va a salir bien la jugada, y es más... El problema que tienen los Estados Unidos desde hace tiempo es el empobrecimiento. Por eso, al final, mucha gente acaba votando a Trump. ¿Y quiénes les han votado a Trump? Muchos trabajadores, muchos sí, que han visto en los inmigrantes, por eso las políticas anti-inmigración, que han visto en los inmigrantes, gente que compite con ellos por el trabajo. 10 segundos problema, nada más, Carlos. Problema importante. 10 segundos, Carlos. A ver, un titular. Yo lo tengo clarísimo. O sea, Estados Unidos no se puede poner en una guerra mundial a nivel de comercio, y si se pone la va a perder. Y si España no puede comercializar sus productos en Estados Unidos, tendremos que comercializarlos en otro sitio. Me ha encantado el debate, espero que a ustedes también, de verdad, porque que nos ven en toda España, porque da gusto, con gente que sabe tanto, de verdad, los cuatro. Carlos Muñoz, muchas gracias por haber estado con nosotros. Fernando Mora, muchas gracias a ti. Es que tiene un bagaje el tío que no veas, se llama como Javier Gil. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias. El mismo que tiene periodísticamente Antonio, que está ya en ese umbral, ¿no?, de dejar la profesión, que nunca se deja. Nunca se deja. El torero... Efectivamente, siempre dice el maestro, sí, el maestro de como los toreros. Como ser del Atleti, ¿no?, como tú, ¿no?, que es esto la vida. Bueno, pues hoy con estos temas que han invitado al debate sobre la política, la economía, la gestión del gobierno, hemos escuchado también perspectivas diversas, que volveremos a escuchar la semana que viene, gracias a la extraordinaria terna de tertulianos y colaboradores del Braserillo, que volveremos a atender la semana que viene. Hasta entonces, cuídense mucho.